David Bowie, y de David Bowie nos vamos a saludarla a Clara Santamarina. Ella es integrante de la Casa del Encuentro. ¿Qué haces, Clara? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Hola, Facundo, muchas gracias. Muy bueno hablar con ustedes otra vez. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, disfrutando este espacio que nos dan. Bueno, vamos a charlar un poco de la violencia institucional, ¿no? Digamos, justo cuando hace algunas pocas horas, digamos, las mujeres del Encuentro Nacional fueron reprimidas otra vez. Ay, sí, parece que es la historia sin fin, porque al final la única noticia que sale es esa y no Claro. todo el proceso de talleres y de reunión que hubo en el encuentro. Nosotros habíamos pensado este tema porque en este espacio que ustedes nos brindan veníamos hablando, no sé si los oyentes se acuerdan, de distintos obstáculos o dificultades que tienen las mujeres para salir del círculo de la violencia. Habíamos hablado de los hijos, habíamos hablado de las cuestiones patrimoniales, distintas aristas que tiene la problemática. Y el tema de la violencia institucional a veces está demasiado invisibilizado. Pero, digamos, lo que pasó en el encuentro es un reflejo más de cómo nos genera miedo el Estado en vez de generarnos como confianza, ¿no es cierto? Sí, sí. Nos pasa que cuando viene una mujer a la Casa del Encuentro, la atendemos en un espacio que se llama CAOPI. El CAOPI es un centro de asistencia en donde trabajamos una psicóloga, una abogada y una trabajadora social junto con la mujer para pensar la estrategia. Son mujeres que quizás es la primera vez que están hablando del tema. Y cuando uno empieza por contarles que hay una ley y que hay una posibilidad de denunciar y que hay una posibilidad de pedir medidas de protección, hay una resistencia enorme por parte de las víctimas de llegar al Estado. Enorme. Y es llamativo porque uno creería que justamente es lo contrario. Cuando a vos te dicen que el Estado pensó mecanismos para ayudarte, debería generarte tranquilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que muchas veces la idea de ir a la policía a hacer una denuncia o la idea de ir a un juzgado paraliza más que lo que impulsa. ¿Se entiende? Nosotros trabajamos mucho en fortalecerla a la mujer para que cuando vaya a hacer la denuncia, por ejemplo, a comisarías, en general estoy hablando de provincia de Buenos Aires, porque en Capital Federal existe la OBD, pero no todos los temas son para OBD, entonces incluso en Capital Federal también habría casos para comisaría. Empoderarla para que ella sepa qué decirle al policía, protegerla, no te tiene que preguntar determinados temas, no tiene que violar su intimidad, fortalecerla para que ella se ponga firme cuando le digan, bueno, no te dejo marcas, que son como situaciones cotidianas que vuelven a revictimizarla y obviamente la inhiben y la tiran para atrás. Es decir, cuando una mujer juntó fuerzas para llegar hasta la comisaría y anuncia que sufre violencia psicológica, que el propio policía, policía hombre o mujer, sí, la ridiculicen, es como un retroceso gigante. Una vez que terminó de hacer la denuncia, por ejemplo, en casos de violencia física o violencia sexual, tiene que ir al hospital probablemente a que le tomen fotos, a que le hagan estudios. Ahí nuevamente hay posibilidad de sufrir violencia psicológica, simbólica, hay mucho maltrato al momento de avisar una violación o de un abuso sexual. Todo eso también revictimiza. Entonces nosotras trabajamos mucho para que ellas se puedan plantar incluso con la enfermera. Digo, es como que hay una infinidad de nuevos obstáculos que por ahí no se hablan tanto. Y ni que hablar después cuando llega al sistema judicial. Porque quizás el de la policía lo tenemos un poco más escuchado, pero la violencia que vuelven a sufrir las mujeres cuando llegan a una mesa de entrada, cuando se presentan en una fiscalía, cuando ridiculizan el relato, cuando se lo hacen contar de vuelta con detalles, ¿viste? Todo esto desgasta mucho, lo que implica que muchísimas veces la mujer empezó el proceso y lo abandonó. Claro, y muchísimo más alto, porque es una mujer que quizás al marido o a la pareja, al novio o al exnovio le avisó que empezaba a hacer medidas, claro, que al final no tiene ni la protección, pero sí, digamos, los riesgos. Claro, digamos, porque vuelve a quedar expuesta, digamos, al violento. Vuelve a quedar expuesta al violento, pero encima sintiéndose más ridícula, más loca, más vulnerable, ¿no? Más golpeada desde lo emocional. Y bueno, lo que nosotros explicamos en la casita, y les cuento a todos los oyentes, no sé si vos conocés la ley, pero tenemos una ley que es la 26485 que específicamente dice, hay un montón de modos de tener un montón de tipos de violencia, la física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. Estas violencias pueden ser
en el ámbito de una familia, y entonces tenemos violencia doméstica, pero también en otros ámbitos, en el laboral, por ejemplo, en el obstetricio. Bueno, hay uno específico que es la violencia institucional contra las mujeres, que es la realizada por los funcionarios, los profesionales, los agentes de las fuerzas, cualquier funcionario público. Está previsto en la ley, y eso significa que el Estado en algún momento detectó que esto sucede mucho, mucho, y es terrible y es muy desgastante, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de este tema. Clara, en esto, ¿cómo se aborda desde las organizaciones, digamos, estas cuestiones para, porque el trabajo por lo menos es doble, digamos, porque por un lado hay que acompañar a la mujer víctima de todo eso y después por el otro también hay que señalar la violencia institucional del Estado también? Está buena la pregunta, Facu. Lo primero que trabajamos en la Casa del Encuentro es la sinceridad. No vender, viste, espejitos de colores. Mirá, el proceso judicial es desgastante, es difícil, puede suceder esto, puede suceder lo otro. Si tenemos suerte, no. Pero si no tenemos suerte, lo posible es este escenario. Hay que decir las cosas de frente. Por eso reitero la importancia de hablar, de contar. Sí, a veces en los juzgados, si no sos abogado, no te tratan bien. Y eso es bueno decirlo para blanquear desde el vamos cuál es el escenario. Después, con la mujer se trabaja este fortalecimiento, este empoderamiento en contarle cuáles son sus derechos, que ella conozca, porque no todos sabemos leyes, no todos sabemos, viste, normativa. Así que la información es poder, y eso lo trabajamos. Y después está el tercer paso. Nosotros desde la asociación continuamente damos la información, ¿no? Esto que digo, la información fue, bueno, sobre a dónde denunciar. Lo que pasa es que también es muy difícil para una víctima que tiene que estar lidiando con un violento, lidiando con golpes, con nada, todo lo que implica un proceso de violencia. Además decirle, che, si querés, podemos hacer la denuncia contra la fuerza policial, supongamos que no le hubieran tomado la denuncia en la comisaría, o podemos hacer la denuncia contra la fiscalía. Digamos, existen los medios y está bueno que sepamos que eso está. Pero bueno, es desgastante también esa solución, ¿no es cierto? Entonces a veces se entiende que la víctima diga, bueno, hasta acá llegué, mi batalla es contra mi agresor directo, no contra toda la infraestructura estatal, sobre todo por el miedo que te da denunciar a quien tiene tu causa, ¿no? Claro. Pero bueno, para todo lo que son fuerzas de seguridad existe un 0800, es un número de teléfono del Ministerio de Seguridad que toma las denuncias y todos los reclamos de cualquier fuerza. Y si no, para lo que es otros organismos, por ejemplo esto que hablo, ¿no? Del sistema judicial, está el Defensor del Pueblo de la Nación. Y después hay un tercer, digamos, una tercera opción o un tercer camino que es el escrache, que también es muy desgastante, pero a veces sirve ir a los medios. Hemos visto a mujeres que llegan a los medios a denunciar que un juez, no sé, le rechaza todos sus pedidos o que le revoca todas sus medidas. Y a veces el impacto mediático lamentablemente funciona más que las vías institucionales. Digamos, damos la información, pero sabiendo que, imagínense uno, digamos, la dificultad que es confrontar a un jefe, confrontar la autoridad, cuando encima esa autoridad es la que tiene que resolver tu situación. Bueno, es desgastante ir a los medios a exponerte, o ir al Defensor del Pueblo a hacer la denuncia, qué sé yo. Damos la información, la idea es que cada mujer elija qué es lo que prefiere. Claro. Lo concreto en general es que te la bancás. Y es terrible, pero bueno, claro, es lo que nos pasa. Hay un tema en todo esto que tiene que ver con parte del laburo, digamos, de la Casa del Encuentro, que tiene que ver con los lugares en donde las mujeres pueden quedarse, al menos momentáneamente, temporalmente, después de que se fueron de su casa, digamos, de su hogar víctima de violencia. En este caso, los dispositivos estatales son muy pocos también en la provincia de Buenos Aires. Son muy pocos, y yo no sé si recuerdan, hay una película que se llama Refugiado, que salió creo que el año pasado, que refleja un poco lo duro que es el espacio de un refugio para las mujeres, que terminan estando como casi presas, lamentablemente por su propia seguridad. En general, lo ideal es que ella pueda quedarse en su casa y que el que sea excluido del hogar sea el violento. No siempre se puede, sobre todo en asentamientos más precarios, porque las casas están construidas unas sobre otras en el mismo terreno, y si el violento se va a la casa de al lado, y en esos casos la seguridad de la mujer y de sus hijos
prima y entonces ahí quizás derivamos a los refugios. Pero en esto de la violencia institucional también aparece los refugios, porque las mujeres que trabajan ahí, personas que trabajan, y es duro decir, pero bueno, muchas veces tampoco tienen ellas mismas la contención como para acompañar los procesos tan duros de las mujeres. También hay mucho un síndrome que se llama el quemado, burnout, que es que están sobrepasadas las personas que trabajan con la temática. Entonces son las mismas personas que te tienen que acompañar las que son hostiles o poco cariñosas o poco comprensivas. Bueno, nosotras en general lo ideal creemos que es que se mantenga en su casa. Pero bueno, en algunos casos tiene que primar la seguridad y entonces sí derivamos a los refugios. Son pocos, los refugios de capital son muchísimos menos los refugios de provincia, en general no se cuentan dónde están para preservar justamente la seguridad de las mujeres, entonces no se difunde la dirección. Pero bueno, la Casa del Encuentro va a dar talleres ahí, en general tenemos espacios como con un convenio de talleres para fortalecer a las mujeres y también entonces tenemos contacto de lo duro que es estar en un refugio. Y lo mismo con el parador. Los paradores tienen otra dinámica porque son para gente en situación de calle, entonces no necesariamente son víctimas de violencia directa. En general hay muchísimas víctimas de violencia de género, pero bueno, no este es el motivo por el que llegan al parador y ahí también vamos. La casa también va una vez por semana a dar talleres a los paradores, pero bueno, siempre en el ámbito de capital. Como vos decís, Facu, provincia de Buenos Aires es muchísimo más precaria todavía. Claro. Clara, como siempre es un placer escucharte y charlar con vos. Obviamente vamos a seguir charlando de esto porque hace mucha falta seguir profundizando, digamos, estos temas y seguir concientizando sobre todo el trabajo que hace falta. No, yo les agradezco a ustedes, chicos. Facu, está bueno hablar de estos temas porque si no, uno no entiende por qué las mujeres no se van, ¿viste? Y hay mucho prejuicio y hay mucho juicio. Y si vamos sumando cada uno de los obstáculos que tiene que vencer una mujer para salir del círculo de violencia, empezamos a entenderla más, empezamos a sentir más empatía y podemos acompañar mejor si conocemos a alguien que esté en esta situación. No hay que minimizar estos obstáculos porque no son, digamos, son cosas que nos costarían a todos, mucho más a una mujer que está vulnerable, que está con el autoestima baja, que está sensible, frágil, ¿no? Entonces, si entre todos empezamos a poner en alerta, por ejemplo, que las comisarías toman mal las denuncias, que las fiscalías no siempre contienen, que a veces es peor el remedio que la enfermedad, podemos empezar a exigir cambios. Claro. Y eso está buenísimo. Y si me permitís, dale. pasar la dirección de la casita. Sí, obvio. Nos gusta difundir el espacio para todas las mujeres, sobre todo que estén en la zona. Nosotros estamos en Almagro, la dirección es Rivadavia 3917, nuestro teléfono es 4982-2550, y por ahí, si algún oyente conoce una mujer que necesite el espacio, sepan que pueden llamar, pedir asesoramiento, conocernos, estamos a disposición. Bueno, Clara, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, adiós. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasaba Clara Santamarina, integrante